Bien, ahora que ya conoces el precepto de la brújula de Dios y cómo usarlo para hacerte rico y obligar a Dios para que Él te dé todo lo que deseas, solo queda una pregunta para responder. ¿Quién es el maestro Fénix? ¿Quién es el doctor Ignacio González? ¿Es el maestro Fénix un favorito de Dios? Pues el diezmo que me deis a mí solo os llegará multiplicado si yo realmente soy un favorito de Dios. ¿No es así? Por eso, ¿quién soy yo? Yo podría limitarme a decir que es obvio que soy un favorito de Dios, dado que os enseño la verdad y sus preceptos, y que os doy poderes. ¿No es así? Pero os voy a dar una respuesta completa de quién soy yo, porque desde que salió la brújula, muchos se me han acercado a decirme: maestro, creemos que tú eres Cristo, pues hablas como Él y dices lo que Él diría. Y en la Biblia fue profetizado que Cristo volvería como un ladrón en la noche, esto es, disfrazado, como un hombre normal, para no ser reconocido. Por eso creemos que tú eres Cristo disfrazado de maestro Fénix. Esos rumores se han extendido por internet y por iglesias, donde se susurra que Cristo ha venido al mundo disfrazado de maestro Fénix. Y no es bueno que haya rumores de este tipo, así que os voy a decir claramente quién soy yo, ¿de acuerdo? Mirad, yo os digo, es normal que yo hable como Cristo porque yo recibí de lo suyo, ¿no es así? Entonces, que yo os hable como Cristo es otra prueba de que yo realmente recibí de Él, pues si hubiera recibido de otro, hablaría como otro, ¿no es así? Pero como recibí de Cristo y de Dios, hablo como Cristo, ¿comprendéis? Hasta os digo que si yo fuera un poderoso corrupto y no un enviado verdadero de Cristo, sin duda me aprovecharía de la situación y gritaría que yo soy Cristo. ¿No es eso lo que muchos hombres harían para ganar poder? Pero yo no soy de los hombres, sino que soy de arriba y sirvo a mi Señor. Por eso, por fidelidad a Cristo, os voy a decir muy claramente quién soy yo para que no haya dudas. Mirad, desde el inicio de los tiempos han venido hombres sabios y justos que han sido favoritos de Dios, ¿verdad que sí? Abraham, Jacob, David, Salomón, los profetas, Cristo. Todos ellos fueron favoritos de Dios, enviados de Dios, que han ido revelando la verdad al mundo, ¿cierto? En la Biblia, en el libro de Moisés, en Deuterónimo 18:16, leemos que Dios dice: yo suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Al que no escuche las palabras que él dirá en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Fíjate que ahí la Biblia está diciendo que en cada generación habrá un profeta. ¿Te das cuenta? En cada generación ha habido un favorito de Dios o un profeta. Adán, Abraham, Matusalén, Noé, Jacob, José, rey de los sueños, Moisés, David, Salomón, Elías, Jeremías, Zacarías, Macabías, Cristo, Pedro. ¿Ves cómo los favoritos y los profetas se han sucedido generación tras generación? ¿No es cierto? Entonces, vemos que Dios no mentía en Deuterónimo 18:16, porque Él sí que escoge a un favorito o profeta en cada generación, ¿no es verdad? Pero, ¿qué es un profeta? ¿Qué significa la palabra profeta? Nos han metido en la cabeza que profeta es el que ve el futuro y hace profecías a partir de él. Nostradamus, ¿no es así? Pero eso es mentira, porque el que ve el futuro no es un profeta, sino un adivino o un vidente. Pues profeta es aquel que habla con Dios y que Dios le habla a él, igual que Moisés. ¿Comprendes? Un profeta es un siervo de Dios que tiene el privilegio de que Dios le hable directamente y así Dios le dé instrucciones sobre lo que el mundo ha de hacer
y sobre lo que él mismo tiene que hacer o decir. ¿Entiendes? Si te fijas, la mayoría de los favoritos también son profetas, porque Dios les habla directamente. ¿Te das cuenta? Dios habló con Abraham, con Adán, con Noé, con Moisés, con Elías, con Jeremías, con Salomón, con Cristo, con Pedro y con todos los demás, uno a uno, generación tras generación. ¿Te has fijado cómo Dios habla con sus favoritos generación tras generación? Hoy se usa muy mal la palabra profeta, pues muchos llaman profetas a los que ven el futuro, pero el que ve el futuro no es un profeta, sino un vidente o un adivino. ¿Ves la diferencia? El vidente ve el futuro por sí mismo, pero el profeta es aquel a quien Dios le habla como favorito de esa generación. ¿Entiendes? Cuando un profeta hace una profecía, no es que el profeta vea el futuro y se ponga a hablar sobre ese futuro lo que le dé la gana. No, es Dios en persona quien está viendo ese futuro y quien está ordenando lo que hay que hacer para que ese mal no acontezca. ¿Comprendes la diferencia? Es justamente por eso que los profetas de la Biblia añaden palabras como palabra del Señor, o esto dice el Señor Todopoderoso, o esto dice Dios, para indicar que esa palabra no es de ellos, sino que es Dios quien lo está diciendo. Como si Dios llamase por teléfono a ese profeta y le dijera: di estas palabras a mi pueblo, de forma literal, como te las estoy diciendo, sin cambiar nada y diciendo que son mías. ¿Te das cuenta? Si te fijas, vemos claramente en la Biblia que siempre hubo un favorito de Dios, generación tras generación. ¿No es así? Y dime, ¿quién crees tú que es más probable que sea el profeta de esta generación que estamos viviendo ahora? En estos 3 DVDs de la brújula que habéis escuchado de mí, suman menos de 6 horas. En esas 6 horas que habéis estado a mi lado, vosotros habéis aprendido más sobre fe, sobre religión, sobre preceptos y sobre poderes milagrosos que en 10 años acudiendo a las iglesias. ¿No es verdad? Y dime, esos poderes milagrosos que yo te he dado en el nombre de Dios y de Cristo, ¿no parecen decir que yo soy el profeta de esta generación? ¿O acaso crees que yo estoy loco por decir que soy un profeta enviado por Cristo? Bueno, ¿cómo podemos comprobar si yo estoy loco o si ciertamente soy un enviado de Dios? ¿Dejó Dios dicho alguna cosa sobre algo tan importante como es el saber reconocer si alguien es o no un profeta verdadero? Sí, Dios lo dijo. Y como yo no tengo nada que ocultar, os lo muestro. En Deuterónimo 18:21 Dios dice: y si dudas, ¿cómo puedo saber yo si una palabra la ha dicho Dios o no? Si ese profeta dice que ha hablado en nombre del Señor y su palabra no tiene efecto ni se cumple, entonces es cosa que no ha dicho el Señor. Fíjate, Dios dijo: si la palabra del profeta no tiene efecto. ¿Te has fijado? Y dime, ¿tienen efectos mis palabras? ¿No se cumplen mis palabras dándose el efecto de un poder milagroso tras otro? El que escucha mis palabras, cree en ellas y las aplica, ve esas evidencias en forma de poderes milagrosos que él mismo hace. ¿No es así? Entonces vemos que lo que dice la ley de la Biblia es que yo sí soy un profeta verdadero, pues mis palabras tienen efectos y producen evidencias al daros poderes milagrosos en el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Exactamente igual que Cristo hacía con sus apóstoles. ¿No es cierto? ¿Y cómo dejó Cristo marcado que se reconocerían a los que Él enviase? Aquellos que creen en Cristo y que son de Él
son acompañados por una serie de señales muy claras. ¿No es así? Los que son de Cristo poseen los poderes milagrosos que Cristo determinó y los entregan a los demás. ¿No es cierto? Y eso es exactamente lo que yo hago. ¿No es verdad? Como decía Cristo, al árbol se le conoce por sus frutos. Los frutos de Cristo y de Dios son los milagros. ¿No es verdad? Entonces, si yo os doy los frutos de Cristo para que vosotros hagáis los milagros, es porque Dios y Cristo me enviaron. ¿No es lógico? Entonces, en un principio, según la Biblia y al menos sobre el papel, vemos que yo soy el profeta de esta generación. ¿No es cierto? Esto sería como decir, si de verdad existieran los profetas, sin duda el maestro Fenix sería uno de ellos, pues enseña los preceptos de la verdad de Dios y lo demuestra dando poderes milagrosos. ¿No es así? Pues por cada milagro que tú haces, Dios está dando testimonio de que yo fui enviado por Cristo. ¿No es verdad? ¿Y quién soy yo? Habla la Biblia sobre mí. Si soy un profeta verdadero, entonces lo lógico sería que la Biblia me anunciase. ¿No es así? Entonces, ¿me anuncia la Biblia? Sí, me anunciaron Dios y Cristo, y de una forma muy clara y muy directa, como vas a ver tú mismo. Juan 14:16, Cristo dijo, yo pediré al Padre que os mande otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir ahora, porque no lo ve ni lo conoce. En Juan 15:26, Cristo dice, cuando venga el defensor, que yo os enviaré del parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan 15:16, Cristo dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros, y si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, demostrará al mundo en qué está el pecado, la justicia y la condena. En Juan 16:12, Cristo promete, muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, pues no os hablará por su cuenta, sino que os dirá de lo que ha oído, y os anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso os he dicho que recibe de lo mío y os lo anunciará. ¿Verdad que Cristo lo dice muy claramente? ¿Verdad que Cristo dice que el defensor os guiará a la verdad completa? Y no es eso lo que yo estoy haciendo, guiándoos a los 343 preceptos de la verdad y demostrando cada precepto, dándoos un poder tras otro. ¿No es así? Entonces, ¿verdad que se ve claramente que todas esas señales que leemos en la Biblia hablan de mí, el defensor? Algunos profetas vinieron bajo profecías muy oscuras y muy difíciles de comprender, pero yo vengo anunciado por profecías que me anuncian muy claramente. ¿No es así? Ahora, decidme, ¿qué religión de la tierra puede ser comparada a mí? ¿Cuál de ellas os enseña un precepto de Dios uno tras otro, dándoos un poder tras otro, como yo hago? ¿Cuándo habéis visto vosotros en la tierra esto que yo hago? Si ni los obispos, ni los papas, ni los sumos sacerdotes de la tierra pueden enseñaros un precepto de Dios uno tras otro y daros un poder uno tras otro como yo hago, ¿no demuestra esto que yo sé de la verdad de Dios más que ellos? ¿Y cómo puede ser posible que yo sepa más que los obispos, los papas y los sumos sacerdotes?
solo hay una explicación lógica, y es que Dios y Cristo me lo enseñaran todo personalmente. ¿No es así? Eso demuestra que lo que yo hablo viene de arriba, ¿verdad que sí? Y si lo que yo hablo viene de arriba y no son cosas escuchadas en la tierra, sino oídas de la boca de arriba, ¿no demuestra eso que yo soy el defensor? Como veis, está claro que yo soy el defensor que anunció Cristo. ¿No es cierto? Ahora que esto está claro, os voy a contar cómo recibí mi misión de Dios. Escuchad, el día 15 de febrero del año 2000, yo morí de un ataque al corazón debido al estrés producido por trabajar día y noche, salvando vidas del suicidio y ayudando a otras personas casi sin descansar. Durante meses y meses, mi corazón paró. Y tanto mi corazón como mi cerebro estuvieron muertos durante 20 minutos. Cuando los médicos dicen que tras solo 3 minutos de muerte cerebral ya es imposible resucitar. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible, ¿no es cierto? Cuando yo morí, mi alma salió de mi cuerpo físico y por las cosas buenas que había hecho en vida y los millones a los que había ayudado y salvado del suicidio con mis libros y cursos como el Manual Samurái, fui al cielo. Allí Dios me juzgó y me consideró justo. Y tanto Cristo como Dios me dijeron quién soy y me enseñaron toda la verdad en sus 343 preceptos. Aquello duró 6 meses de tiempo en el cielo. 6 meses en los que no se paraba ni para dormir ni para comer. Pues todo eso son cosas que el cuerpo físico necesita, pero que el alma no. Tras acabar mi formación, Dios me dijo: tú eres mi favorito y necesito que bajes a la tierra a enseñar la verdad, en palabras de hombres, de forma sencilla como se enseña a leer o escribir en las escuelas. Y yo le dije: sí. Y él me miró asombrado y me preguntó: ¿de verdad? Él me lo preguntó asombrado porque, como supe después, casi todos los profetas se han resistido un poquito a Dios. Como Moisés en el Éxodo 3:11, cuando Moisés le dijo al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O en el Éxodo 4:1, cuando Moisés le responde a Dios: no me creerán ni escucharán mi voz, sino que dirán: no se te ha aparecido el Señor. O Moisés en el Éxodo 4:10, cuando Moisés vuelve a replicar a Dios: Señor, yo no tengo facilidad de palabra, ni anteriormente ni desde que hablas con tu siervo. Soy tardo en hablar y torpe en la lengua. ¿Ves? Muchos profetas, conociendo que los hombres no iban a creerles, se resistieron a la orden de Dios de ir en nombre suyo. Sin embargo, mi respuesta fue: tú eres Dios y me lo estás ordenando, así que, ¿qué voy a hacer? Obedecerte de la mejor forma que pueda, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y Dios me miró muy complacido. Jamás olvidaré esa mirada. Muchas cosas más me hablaron Dios y Cristo, dándome muchos detalles sobre lo que había de hacer y cómo. Y tras eso me devolvieron a la tierra, haciendo que se cumpliera el milagro de que tras 20 minutos de estar muerto, mi cuerpo resucitara. Y también el milagro de que 6 meses de aprendizaje en el cielo pasarán como 20 minutos aquí abajo. Eso fue lo que ocurrió, y tras acontecer eso, resucité aquí en la tierra, poseyendo la sabiduría de los 343 preceptos de la verdad. Algunos poderosos se me han acercado a mí a decirme: estás loco, eso fue solo un sueño. Cuando estamos en momentos de debilidad es normal tener alucinaciones y ver cosas raras, pero eso no es real. Y yo les digo: primero, durante esos 20 minutos mi cerebro daba un encefalograma plano, así que ¿cómo iba a tener yo alucinaciones con mi cerebro si mi cerebro físico estaba parado y muerto?
Es científicamente imposible tener ningún tipo de sueño o alucinación cuando el cerebro está muerto. Y si hay un encefalograma plano, pues es un conocimiento científico básico que para soñar el cerebro tiene que estar produciendo ondas alfa, zeta y delta. Eso es algo básico. Así que lo que es una locura es pensar que un cerebro muerto, parado y apagado puede soñar, ¿ok? Y segundo, si fue solo una alucinación y una locura, ¿cómo es que volví más sabio de lo que era cuando morí? ¿Cómo es que volví sabiendo los 343 preceptos de la verdad que antes no sabía? ¿Y cómo es que cada uno de estos preceptos da un poder milagroso a quien lo sigue? Los que están locos desvarían y no hacen milagros. Yo hablo con coherencia, con lógica, y lo que yo enseño demuestra con milagros lo que se dice. Así que no demuestra todo esto que digo la verdad. Dios me ha enviado para que pueda enseñaros la verdad en palabras de hombres que podáis entender. ¿Os dais cuenta? Cada vez que vosotros hacéis un poder o un milagro, ahí Dios mismo está dando testimonio de que yo soy el defensor. ¿Te das cuenta? Porque si ese precepto da un poder y prueba así que es un precepto de la verdad, eso prueba que yo soy el espíritu de la verdad, pues yo estoy enseñando la verdad. No es lógico. Además, existe otra prueba. Una prueba física, fotográfica. Una prueba que hace años yo no podía enseñar porque las gentes no la entenderían. Pero Dios envió a Dan Brown y su código da Vinci, quien como si fuera el profeta Elías, allanó los caminos del defensor, por medio de mostrar a las gentes que los poderosos habían ocultado el secreto de que Cristo había tenido descendientes. Descendientes que, como fue profetizado, se rebelarían con el cambio de milenio y acabarían con las mentiras de los poderosos. Por eso me escogió Dios, en parte por los millones quienes yo había salvado en vida, en parte por mi fidelidad a Él, y también por ser yo descendiente de Cristo. Como voy a demostrártelo, cosa muy fácil, porque ¿no hizo Dios siempre a los hijos a imagen de los padres? Entonces, voy a comparar una foto mía con 3 fotos de Cristo, las 3 mejores fotos de Cristo de las que disponemos. La primera, el cuadro pintado a partir del negativo fotográfica de la sábana santa sacado hace más de un siglo. La segunda, el busto en 3 dimensiones sacado a partir de los datos extraídos por computador de la sábana santa. Tercero, el cuadro de la cara de Cristo pintado hace cosa de un siglo por el primer imperator de los Rosacruces, Harvey Spencer Lewis. Supongo que ya sabéis quién son los Rosacruces y la relación que tienen guardando misterios sobre Cristo. ¿Ok? Entonces, como ves, esas son 3 obras de mucho prestigio, todas antiguas y de mucha autoridad, ¿cierto? Entonces comparas esta foto de mi frente con la frente de Cristo. No es la misma frente. Compara ahora esta foto de mis labios con los labios de Cristo. ¿Verdad que son los mismos labios? Ahora compara la marca que tenía Cristo en la nariz con la que yo tengo. Ahora compara la marca que Cristo tenía en la boca con la que yo tengo. Compara esta foto de mi nariz con la nariz de Cristo. ¿Verdad que es la misma nariz? Compara ahora mis ojos, su forma, la mirada, el color, la profundidad. No son los mismos ojos. Compara ahora el hueco de mi barba, es decir, el trozo de la barba de debajo del labio
donde no me sale barba, con el hueco de la barba de Cristo. ¿Verdad que no nos sale barba en la misma parte de la cara? Compara ahora mis cejas con sus cejas. ¿Verdad que son parecidas? Compara ahora la cuenca de mis ojos con la cuenca de los ojos de Cristo. ¿Verdad que es la misma cuenca, la misma forma ósea? Y compara ahora la forma de mi cráneo, cabeza, con la forma del cráneo de Cristo. ¿Verdad que es la misma forma? ¿Verdad que todas estas facciones mías son tan parecidas con las de Cristo como las de un hijo con su padre? Muchos aprendices me han dicho: Maestro, usted parece un clon de Cristo. Pero es que ya dijo Dios que Él hace a los hijos a imagen y semejanza de su Padre. ¿No es así? Y dime, ¿no es lógico que el defensor sea un descendiente de Cristo? Porque ¿quién es el primer defensor del Padre más que el Hijo? Y del Hijo más que el Padre. Y no suele Dios comunicarse con símbolos. Además, si Dios envió a su Hijo Cristo para salvar el mundo, ¿no es normal que Cristo envíe también a su Hijo? Pensad, ¿para qué iba a hacer Dios que Cristo tuviera descendencia, más que para enviaros al defensor tan largamente prometido? No es lógico. Por cierto, aquí os muestro mi documento nacional de identidad para que veáis que el de la foto soy yo y que no usé la foto de otra persona para hacerme pasar por quien no soy, ¿ok? Como veis, normalmente llevo el pelo corto y me mantengo bien afeitado porque así me disfrazo para que no me reconozcan. Igual que Superman se coloca las gafas para disfrazarse de Clark Kent, pues yo me afeito. Pues si me dejase el pelo y la barba largas, parecería el mismo Cristo. Y aprovechando que la gente tiene tan metida en la cabeza la imagen de Cristo con barba y pelo largo, si os fijáis, el mismo Cristo podría andar por la calle bien afeitado y nadie se daría cuenta de que es Él. Dios Padre también me ayuda a pasar desapercibido, gracias a haberme dado el poder de la eterna juventud y hacerme parecer un chavalín de 18 años a pesar de ser un doctor, padre de 4 hijos. Pues como sabéis, el tema del descendiente de Cristo se ha mantenido en secreto durante milenios, porque la Iglesia no creó la Santa Inquisición para perseguir a los herejes, sino para buscar y matar a los descendientes vivos de Cristo. ¿Comprendéis? Contra mí, los poderosos ya mandaron en al menos 2 ocasiones a 2 de los más caros asesinos del mundo, pero Dios me protegió en cada ocasión. ¿Vosotros creéis que los poderosos no saben que yo soy el defensor descendiente de Cristo? ¿Creéis que no se reunieron ya para tratar ese asunto? Muchos ya lo saben, pues las profecías son muy claras, ¿no es verdad? Y muchos ya se reunieron. ¿Y qué decidieron? Algunos decidieron enviarme asesinos. Otros decidieron esperar a ver qué hacía el pueblo, en esperanza de que el pueblo no creyera en el defensor. Y otras aún no lo saben, y cuando lo sepan se unirán a mí, pues en su corazón son justas. Por cierto, pensad un momento. La cara de Dios se hace a partir de la cara de Cristo, ¿verdad que sí? Mi cara es casi igual a la de Cristo, ¿cierto? Entonces, mi cara es muy parecida a la cara de Dios, ¿no es así? O al menos tan parecida como la cara de un ser humano puede ser a la cara de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué más señales queréis en un profeta? Si Dios hasta me envió haciendo milagros y dándoos poderes con su propia cara, como quien envía una carta con su firma y una foto suya, ¿os dais cuenta? Ahora quiero que mires todo esto desde el punto de vista de los ojos de Dios, ¿de acuerdo? Dios promete que enviará un profeta.
envía a su Hijo, Cristo, que anuncia que ese profeta será el defensor de la verdad. Dios coge a su favorito, un descendiente de Cristo, y lo forma personalmente en los 343 preceptos de la verdad. Y tras formarlo, Dios envía al defensor a la tierra, que comienza a enseñar los preceptos de la verdad uno tras otro, probando cada uno por medio de darte a ti un poder milagroso uno tras otro, todo en nombre de Cristo, liberándote del dolor, dándote el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, trayendo milagros a tu vida con tu brújula, hablando con palabras iguales a las de Cristo y con una cara igual a la de Cristo y parecida a la del propio Dios, ¿cierto? Y luego, después de hacer Dios todo esto por los hombres, resulta que los hombres no reconocen al defensor. ¿Cómo crees tú que sentará esto a Dios? Dime, ¿van a ser los hombres tan desagradecidos como lo fueron cuando abandonaron a Dios por el becerro de oro? ¿O serán los hombres tan desagradecidos como cuando crucificaron al Hijo de Dios? ¿Se atreverán también los hombres a crucificar al nieto de Dios igual que crucificaron al Hijo de Dios? Yo creo que después de los poderes milagrosos que los hombres están recibiendo, lo menos que pueden hacer es ser lo suficientemente agradecidos como para agradecer a Dios que les enviase el defensor. ¿No te parece? Muchos hombres presentan sus respetos ante poderosos humanos que solo les enseñaron preceptos de hombres, y resulta que cuando Dios cumple su promesa y envía lo anunciado, no lo van a reconocer. ¿Qué es eso? Quien ama a Dios y cree en la Biblia y en Cristo, tiene el deber de reconocer a quien es Cristo y Dios envía. ¿No es así? Mirad esa crisis que hay en el mundo, mirad esas plagas, esa hambre, esos suicidios. Si todas las personas de la sociedad creyesen en el defensor e hicieran los preceptos de la verdad, ¿verdad que todo eso desaparecería? Y hablando de los poderosos, mirad, yo os digo una cosa sobre las religiones y los poderosos de la tierra que tanto os han engañado. Decidme, dado que el Evangelio profetiza tan claramente la llegada del defensor, ¿por qué las iglesias no os han hablado nada del defensor? ¿Por qué solo os han hablado de la segunda venida de Cristo? ¿No dejó Cristo bien claro que antes de volver Cristo tendría que venir el defensor a enseñar toda la verdad? Es que esos poderosos no se cansan de mentiros tanto. ¿Queréis saber por qué ellos os mintieron y os ocultaron que vendría el defensor? ¿Queréis saber por qué os ocultaron que Cristo tenía descendientes y herederos? Por dinero y por poder. Ellos os mienten porque saben que ellos son solo guardianes de las propiedades de Cristo aquí en la tierra. Pues cuando una oveja da su diezmo, no está queriendo dar ese diezmo a esos poderosos, sino a Cristo. ¿No es verdad? Por eso, ellos saben que no son los propietarios legítimos de esas riquezas que han acumulado a lo largo de los milenios. Ellos saben que el defensor vendría y que usaría esas riquezas acumuladas para llevar la verdad a todas las personas del mundo, acabando así con los suicidios, con el hambre, con el dolor, con las enfermedades. Ellos lo sabían porque así fue profetizado. Entonces, si ellos sabían que vendría el defensor, ¿por qué os lo ocultaron? Para poder quedarse ellos con esas riquezas. Porque ellos no quieren soltar las riquezas de Dios que están gastando en comprarse relojes de oro y automóviles de lujo nuevos cada año y pegarse la vida padre, mientras muere un niño de hambre a cada minuto y mientras las personas tienen tantos problemas económicos por culpa de la pobreza que se suicida una persona cada segundo. ¿Comprendéis?
Ellos sabían que el defensor vendría y les retiraría el mal uso que dan a las riquezas de Dios. Pues si ellos eran los obreros de Dios, yo soy el capataz y el heredero. Entonces, como saben que su deber ante Dios es entregarme esas riquezas a mí, para que la misión de Cristo tenga medios económicos con los que llevar la verdad a todas las personas del mundo y acabar con el hambre, el dolor, los suicidios, las enfermedades, el sufrimiento y todas las cosas malas. Por eso ellos os ocultaron las promesas de Dios y de Cristo de que enviarían el defensor, para poder quedarse ellos con el dinero. ¿Os habéis fijado? Cristo ya habló muy claramente sobre ellos en la parábola de los viñadores impíos. Abrid la Biblia en Lucas 29 y verlo ahí. Cristo puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje por mucho tiempo. A su debido tiempo mandó un criado a los viñadores para que le dieran su parte de la vendimia. Pero los viñadores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro criado y también a este lo golpearon y lo maltrataron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió un tercero, también lo hirieron y le echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo querido, a él lo respetarán. Pero los viñadores, al verlo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿Os dais cuenta? La viña es el mundo que creó Dios. Los viñadores son los sacerdotes. Los sacerdotes quedaron en el mundo cuidando de la viña, ¿no es así? Y Dios envió a lo largo de los milenios a siervos suyos, a los profetas, ¿no es verdad? ¿Y qué hicieron en cada generación los sacerdotes con los profetas? Les humillaron, les insultaron, les azotaron, les metieron en la cárcel y de todo. ¿No es cierto? Y por fin Dios envió a su Hijo, a Cristo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes con el Hijo de Dios? Lo capturaron, lo procesaron, lo condenaron como culpable por herejía, lo azotaron, lo torturaron y lo crucificaron y lo mataron. ¿No es cierto? Así han venido actuando los sacerdotes con los profetas durante toda la historia de la humanidad. ¿No es verdad? ¿Y por qué han venido actuando así? Porque el interés de esos sacerdotes no era servir a Dios, sino simplemente utilizar en su propio beneficio las riquezas que las ovejas daban en su diezmo. ¿Entendéis? Eso ocurría así hace miles de años. Sigue ocurriendo así hoy en día. Hoy en día los poderosos creen que al robar esas riquezas de Dios van a dejar a Cristo sin medios con los que expandir la verdad a todos los hombres y con los que acabar el dolor, las enfermedades y las muertes. Y que así podrán seguir teniendo poder sobre los hombres y seguir robando los diezmos de Dios. Pero yo os digo que cada cosa que ellos robaron de Cristo, Dios los entregará 100 por 1. ¿Acaso creen ellos que pueden impedir a Dios? ¡Tan tontos son! Que creen que el dinero tiene más poder que Dios. Es verdad que esos hipócritas se llaman sacerdotes de Dios, pero quedaron tan ciegos como el propio Faraón. No es así. Es que no son capaces de aprender ni del pasado ni de la Biblia. Yo os digo que esos sacerdotes malditos de hoy en día no se diferencian en nada de los sacerdotes malditos de la época de Cristo. Son igual de hipócritas que esos fariseos que crucificaron a Cristo. Y por eso yo os digo que pronto enviará Dios al ángel de la muerte y al ángel Gabriel para darles un final aún peor que a Sodoma y a Gomorra. Así fue escrito. No creyeron en Dios, creyeron que Cristo era un mentiroso, pues ya pagarán, no os preocupéis.
Si está escrito en la Biblia, en la misma Biblia que ellos dicen que creen. Como veis, solo dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que Cristo dice. Siendo así, es de extrañar que no tengan poderes, que no enseñen ningún poder y que Dios los llame de sacerdotes malditos. Al árbol se le conoce por sus frutos. En verdad que son sacerdotes malditos y ladrones que roban a Dios. Y lo que es peor, os engañan a vosotros para apartaros de la verdad de Dios. Los poderosos incluso usan vuestro buen corazón para manipularos y para que hagáis los preceptos humanos que os mandan, preceptos que llaman de leyes o de dogmas, y usan ellos el poder que da el dinero, con el que pagan a hombres armados e incluso a jueces en contra vuestra. Pero sabed que ellos, al actuar así, están pecando todos a los ojos de Dios, y como dan los frutos del maligno, por tanto, ellos mismos son malos a los ojos de Dios, mientras que vosotros sois los buenos a los ojos de Dios. Y yo os digo que a todo hombre le llega la hora de morir, y en ese momento ellos serán arrojados al infierno a sufrir todos la eternidad entre fuego y crujir de dientes, y vosotros seréis recompensados en el cielo y ganaréis felicidad eterna. Por cierto, que muchos me han escrito diciendo, no creemos que exista el infierno, porque creemos que Dios nunca castiga. Y yo os digo, es que Cristo era un mentiroso. ¿No recordáis lo que Él habló del infierno y de los diablos y de los castigos? Yo os digo que Cristo no mintió en nada de lo que os dijo. Lo veréis claramente después de vuestra muerte. Yo, que ya he estado muerto y que he visto la tierra, el cielo y los infiernos, soy testimonio de que Cristo decía la verdad sobre el infierno, y de que el bueno tiene su recompensa allá arriba y el malo su castigo allá abajo. Eso es pura causa y efecto. No lo digo para asustaros, sino para que sepáis la verdad. Lo que vibras y reverberas, eso atraes para ti, y ahí es donde vas. Si eres bueno, vibras con lo bueno y vas para arriba. Si eres malo, vibras con maldad y vas para el lugar de los malvados. ¿No es lógico? Ojo, que el bueno no es el que hace cosas buenas a los ojos de los hombres, sino que el bueno es aquel que hace las cosas que son buenas a los ojos de Dios. Y lo que es bueno a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios son dos cosas muy distintas, ¿comprendéis? Así, no es bueno el que cumple su deber humano, sino que el bueno es el que cumple su verdadero deber, que es para con Dios. ¿Entendéis? Por ejemplo, los soldados romanos que crucificaron a Cristo. Ellos eran los policías de la época, eran prácticamente incorruptibles y estaban cumpliendo su deber ante Roma y el gobierno del César cuando cogieron a Cristo y lo crucificaron, ¿no es cierto? Así que, ante los ojos de los hombres de su país y ante sus leyes, ellos eran buenos, pues estaban cumpliendo su deber, ¿entendéis? Pero, ¿y ante los ojos de Dios? ¿Creéis que los que mataron a Cristo eran buenos a los ojos de Dios? ¿Creéis que los soldados que agarraron a Cristo, le empotraron contra la cruz y clavaron los clavos en sus manos y lo subieron allá arriba y le insultaron y le mataron, eran buenos a los ojos de Dios? Yo os digo que ante los ojos de Dios esos hombres eran malos, porque el verdadero deber de esos hombres era proteger al Hijo de Dios, pero no lo hicieron, sino que hicieron todo lo contrario, ¿no es así? Entonces fijaos que Dios no os mira como os miran los hombres, Dios os mira por los frutos que dais, ¿comprendéis? Esos soldados dieron frutos del demonio y por tanto fueron condenados como demonios. ¿Te has fijado? Tras su muerte, ellos fueron arrojados al infierno y yo soy testimonio de esto, porque hoy, 2000 años más tarde,
Esos hombres siguen ahí en el infierno. Yo lo sé, porque Dios me llevó a verlos y yo los vi con mis ojos, quemándose entre la lava y las llamas y entre gritos horribles. 2000 años llevan sufriendo y mucho tiempo les queda aún por pagar. Entonces, tened cuidado para que no os pase a vosotros como a ellos. ¿De acuerdo? Porque eso es justamente lo que hacen los poderosos. Os manipulan diciendo que tenéis que cumplir vuestro deber y usan eso para que faltéis a vuestro verdadero deber con Dios. Y luego, al final, los que pagáis sois vosotros, y eso no es justo, ¿no es verdad? Por eso os digo esto, no para asustaros, sino para evitar que ellos os manipulen y acabéis pagando por actuar engañados, ¿ok? Pues al advertiros, os estoy liberando de todos esos milenios de sufrimiento, ¿comprendéis? En verdad que esos soldados romanos llevan estos últimos 2000 años deseando haber sabido en vida lo que yo os acabo de contar ahora. Pues si ellos lo hubieran sabido, habrían defendido a Cristo con sus vidas, y aun que hubieran muerto en el momento, llevarían ya más de 2000 años en el cielo. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta de la diferencia de pasar 2000 años en el infierno a 2000 años en el cielo? Cuando os llegue el día de vuestra muerte, veréis que tengo la razón, pues esto me lo explicó Dios en persona. Y recordar que la otra vida dura más de 1000 millones de veces que esta. Los poderosos son tan idiotas que están cambiando 5 minutos de ganancia aquí por 5000 millones de años de sufrimiento allá abajo. ¿Os dais cuenta? Un juez corrupto de la tierra puede condenar a alguien bueno a la cárcel como mucho a 100 años reales y físicos, pues tras ese tiempo el cuerpo físico se muere y acabó el castigo. Pero el juez de allá arriba condenará a ese juez injusto a 100.000 millones de años en el infierno, pues el alma no muere, es eterna. ¿Os dais cuenta? Y mientras tanto, el bueno disfrutará arriba de felicidad sin fin. Por eso dijo Cristo, que no temierais a los que pueden matar el cuerpo, y solo al único que puede matar el alma. ¿Comprendéis ahora? Por cierto, ¿sabéis cuánto sufrimiento causan esos poderosos con esos falsos dogmas de fe que obligan a cumplir a los hombres? ¿Sabéis cuántos miles de millones viven con sus corazones atrapados en el dolor de la culpabilidad por culpa de esos dogmas de fe que son solo preceptos humanos? Cristo sí que lo sabe, y por eso me envió para defender a sus ovejas de los poderosos impuros que las maltratan y las hacen sufrir. Esos poderosos son solo hipócritas. ¿Sabéis lo que dice Cristo de ellos? Marcos 7:6. Hipócritas, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Para guardar vuestras tradiciones, quebráis el mandamiento de Dios. Pero si tú crees en la verdad te hará libre, tal y como Cristo prometió. ¿Y cómo te libera la verdad de los poderosos y sus dogmas opresores? Muy fácil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice que tú tienes que obedecer a esos dogmas o a mí? Deuterónimo 18:16, Dios dice: yo suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Al que no escuche las palabras que él dirá en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces Dios en la Biblia está ordenando muy claramente que a quien tú tienes que obedecer es al profeta de tu generación. ¿No es así? Y por tanto, tu verdadero deber ante Dios es obedecerme a mí
y no esos dogmas humanos. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de la liberación que esto supone para ti? Yo, el defensor, como profeta de esta generación, bajo la autoridad que Dios y Cristo me dieron personalmente, yo te libero del cumplimiento de todos los dogmas, leyes y creencias que van en contra de la verdad de Dios, y te ordeno que si un precepto humano va en contra de un precepto de la verdad, tú no debes seguirlo. Hablé bastante claro. Recuerda que tu deber ante Dios, tu verdadero deber, es cumplir esta orden que te he dado. Y al cumplirla, rompes las cadenas de los poderosos y te ves libre y feliz. ¿Te das cuenta de cómo te libera la verdad? Mientras tú me obedezcas en esto te hará libre de los dogmas de los hipócritas. Y sabrás que al obedecerme, haces lo correcto a los ojos de Dios, tal y como Él ordenó. ¿Verdad que sí? En verdad que si todos cumplieran su deber ante Dios e hicieran los preceptos de la verdad, no existiría pobreza, no moriría ese 500.000 de niños de hambre cada año, no se suicidarían 1.400 millones de personas, no existiría sufrimiento ni sentimientos de culpabilidad, no existiría dolor físico y no existirían matrimonios con problemas, ni crisis mundial, ni desesperos, y tampoco habría enfermedades, ni plagas, y tampoco guerras. ¿Te das cuenta? Si todos cumplieran su deber ante Dios e hicieran los preceptos de la verdad, todos los matrimonios serían felices y amorosos, todas las personas serían felices, el mundo estaría en paz, todos gozarían de buena salud y de eterna juventud, todos poseerían poderes como los de Cristo, caminarían por las aguas, curarían a los enfermos con sus manos, resucitarían a los muertos, y todo el mundo sería rico, pues la plata y el oro correrían por las manos del pueblo como el agua por los ríos. ¿Te has fijado? Si todas las personas cumplieran su deber ante Dios, el mundo sería un lugar mucho mejor. ¿Verdad que sí? Sería así, porque la verdad es liberadora. ¿No fue eso lo que Cristo nos prometió? La verdad nos hará libre. Y yo, que soy el defensor de la verdad, a cada precepto que yo os enseño, no os libero de algo. Los poderosos os engañaron para haceros sentir que la religión era algo que te ataba y te aprisionaba, y para que pensarais que los profetas eran moralistas medio locos, de los que había que tener cuidado. ¿Verdad que os metieron eso en la cabeza? Pero es que ellos os engañaron. Esos hipócritas os enseñaban preceptos de hombres que eran mentira, para alejaros de la libertad que entrega la verdad y manteneros aprisionados y controlados, muertos de hambre y llenos de sufrimiento hasta tal nivel que os suicidarais, mientras ellos se pegaban la gran vida con relojes de oro, banquetes y coches de lujo. ¿Verdad que sí? Por eso yo, el defensor de la verdad, yo soy el defensor de vuestra libertad, aquel que os hace libres de todas vuestras desgracias, una a una. ¿No es eso lo que llevo haciendo desde que me conocisteis? Igual que Moisés liberó a los judíos del faraón, yo os estoy liberando ahora de los poderosos, de sus dogmas hipócritas y de todas las desgracias de vuestra vida. ¿Os dais cuenta? La sabiduría ha sido demostrada por sus obras. ¿No es así? Los poderosos harían muy bien en darse cuenta que la verdad de Dios no puede ser frenada. El número de defensores va aumentando cada día porque las ovejas de Cristo conocen la voz de su amo y en cuanto la escuchan, corren hacia él con sus corazones llenos de amor, felicidad y lealtad. ¿No es verdad? Porque la verdad de Cristo que yo doy es algo digno de ser defendido. ¿Verdad que sí? Una cosa que tenéis que entender es que Dios os ama y os defiende. Él está moviendo cielo y tierra para traer la verdad a vuestra vida y liberaros de todo mal. ¿Os dais cuenta? No, quietos. Paraos y pensad.
¿Realmente os dais cuenta de lo afortunados que sois? Vosotros contáis con ventajas que vuestros padres y vuestros abuelos no contaron durante milenios. Fijaros que contáis con una gran suerte. En verdad que habéis sido bendecidos porque... 1. Contáis con un profeta verdadero de Dios que fue anunciado muy claramente y con mucha honra. Y eso significa que tenéis para vosotros una fuente de conocimiento pura de lo que viene de arriba. Pues lo que yo sé no lo escuché aquí abajo ni me lo explicaron los hombres, sino que yo lo recibí allá arriba, de Cristo y de Dios, y lo demuestro dándoos poderes milagrosos. ¿No es así? ¿Os dais cuenta de la enorme ventaja que es? Para vosotros podéis recibir conocimiento sabiendo que es de arriba. 2. Contáis con un favorito de Dios de proporciones bíblicas para poder vosotros enfocar la brújula de Dios sembrando en la tierra buena de Dios para recibir abundancia. ¿Os dais cuenta de los canales de abundancia que esto os abre? Con solo comenzar con una monedita podéis multiplicarla hasta tener vosotros cientos de millones de dólares. ¿Te das cuenta? Lo que me dais a mí, Dios queda obligado por la promesa que me hizo a mí y a Cristo de daros eso multiplicado. ¿Os dais cuenta de que ahí tenéis el poder de obligar a Dios a que os dé justo lo que deseáis y lo que necesitáis? ¿Sabéis el enorme poder que os da eso? 3. Estáis viviendo tiempos bíblicos, lo cual solo acontece cada muchos cientos de años. Entre Moisés y Salomón pasaron 1000 años. Entre Salomón y Cristo pasaron 1000 años. Desde Cristo hasta hoy pasaron 2000 años. Y en esos 2000 años nada fue añadido a la Biblia. ¿Te has fijado? Fueron 2000 años de oscuridad sin contar con la luz de un profeta para guiar. Milenios que dieron como resultado que los hombres y las iglesias se perdieran. Mirar a los hombres quemados en el fuego de la hoguera por la Iglesia Católica y la Santa Inquisición y veréis que lo que digo es la verdad. Por fin hoy disponéis otra vez de una luz que os pueda liberar de los poderosos. ¿Os dais cuenta? 4. Mi misión como defensor es defenderos a vosotros de los engaños que traman los poderosos contra vosotros para manipularos. Y yo os libero por medio de entregaros toda la verdad de forma sencilla que podáis comprender, para que podáis recibir un poder tras otro hasta que tengáis todos los poderes de Cristo. 5. Mi misión también es haceros favoritos a los ojos de Dios, como si fuerais hermanos de Cristo o la propia Virgen María, su madre. ¿Os fijáis? Yo no os ofrezco ser solo salvos, sino haceros favoritos allá arriba. ¿Veis la diferencia? 6. Yo no os exijo renunciar al mundo, sino que lo que yo os enseño es como tener una vida física mejor, más próspera, más abundante, sin dolor, más sana y más feliz. ¿No es así? 7. Se os profetizó de forma muy clara que el defensor vendría a vosotros para que no tuvierais que descifrar difíciles profecías, como otros pueblos sí han tenido que hacer, sino que se os dijo muy claramente para que os fuera más fácil creer y recibir las ventajas que el defensor da en el nombre de Cristo. 8. Haciéndoos defensores, vosotros os hacéis favoritos a los ojos de Dios y compartís mi gloria ante Él. Ya no seréis más solo ovejas obedientes, sino que seréis favoritos del tamaño de Abraham, Moisés, Jacob, David, Salomón, San Pedro y San Pablo, y lo demostraréis con poderes milagrosos iguales a los de Cristo. Creer que yo soy el defensor os da el poder adicional de poder usar mi cara para imaginar mejor la cara de Cristo y la cara de Dios. Ya que los poderosos os ocultan la cara de Cristo, Dios envió a su nuevo profeta con esa misma cara.
En vez de enviar Dios solo una foto o un cuadro, envió digamos, una escultura hecha en carne, porque Dios lo puede todo. ¿No es así? 9. Sin importar de qué religión venís, o incluso si sois ateos, quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que quien me recibe a mí, recibe a Cristo y también recibe a Dios. Entonces, el que en este mundo me reconozca a mí como el defensor, está reconociendo también a los que me enviaron. Y como resultado, quien me reconozca a mí en este mundo, a él le reconoceremos yo y Cristo ante Dios Padre en el otro mundo. ¿Te has fijado? En verdad te digo que poder entrar en el cielo con el testimonio a tu favor del siervo favorito de Dios y del Hijo de Dios Padre no es poco, sino que te garantizará un buen lugar allá arriba. ¿No es lógico? 10. ¿Y quién es el que me reconoce a mí? El que hace los preceptos de la verdad de Cristo que yo enseño. Ese es el que me reconoce. ¿No es así? Y quien hace esos preceptos no recibe por hacerlos poderes milagrosos, salud, riqueza y bendiciones. Entonces, ¿verdad que está recibiendo muchas maravillas solo por hacer los preceptos de Cristo que el defensor os está enseñando? ¿Os dais cuenta ahora de lo afortunados que sois? Imagínate caminando sobre las aguas, curando a los enfermos, resucitando a los muertos, multiplicando oro y diamantes, volando por los cielos. Todo eso te fue prometido por Cristo, ¿no es verdad? Eso es una promesa sagrada que ha de cumplirse. Pero los obispos y los poderosos no te lo dieron, porque eran solo hombres que enseñaban solo preceptos de hombres y mentiras. No es cierto. Lo que os prometió Cristo es algo tan hermoso que no te lo puede dar un hombre cualquiera. No es lógico. Pero un profeta, un favorito de Dios, un descendiente de Cristo enviado por Dios, el defensor, ese sí que puede darte todo eso, por medio de enseñarte toda la verdad. ¿No es cierto? Yo estoy rompiendo las cadenas que aprisionan tu vida. Primero las más vitales que no te dejan ni respirar, y luego las más superficiales. Pronto los ángeles caminarán a tu lado, mientras tú, investido de vida eterna, poderes infinitos y eterna juventud, resplandeces lleno de luz a cada paso. Esa es la promesa de Cristo y de Dios que yo estoy haciendo realidad, tal y como se me ordenó. ¿Comprendes? Si os fijáis, el que Dios envía a un profeta a cada generación para ayudar a la humanidad es también un precepto y os da el poder de saber reconocer dónde encontrar la sabiduría de Dios y también de dónde encontrar la tierra buena de Dios que os permite realizar el milagro multiplicador de enfocar la brújula de Dios. ¿Os dais cuenta? Cuando tú das algo a un favorito de Dios, tú estás obligando a Dios a que Él te dé ese algo multiplicado. Pues eso es lo que dice el contrato firmado entre Dios y el favorito, ¿no es cierto? Pues entonces saber que Dios envía a un profeta en cada generación te da el poder de saber que si tú encuentras a ese favorito, tú estás obteniendo el poder de agarrar a Dios por los huevos y decirle: ahora me das esto que yo quiero porque sí. ¿Te das cuenta qué poder más enorme? Pues cuanto más bien me hagáis a mí, más bien os regresará Dios multiplicado. ¿Te has fijado? Claro, muchos poderosos y otras gentes os van a decir que todo esto es mentira y que yo solo digo esto para recibir ese bien de vosotros. Y con esas palabras van a intentar impediros a vosotros enfocar la brújula de Dios y que perdáis ese poder multiplicador que da la tierra buena de Dios. ¿Entendéis?
entonces estaréis de acuerdo conmigo en que es muy importante dejar bien claro quién dice la verdad, esos poderosos o yo. Si te fijas, vemos que parece haber dos opciones. Los poderosos pueden tener la razón y todo esto que yo te dije puede ser solo una gran mentira, o puede ser que yo realmente sea el defensor enviado por Dios y que todo lo que te dije sea verdad. ¿No es así? Analicemos las dos opciones para que todo quede claro, ¿de acuerdo? Si todo esto es mentira, entonces es que yo, Cristo y Dios somos unos estafadores y que decimos todo esto solo para sacarte tu diezmo a ti. Y digo, yo, Cristo y Dios, porque son Cristo y Dios los que me anuncian en la Biblia, ¿no es así? Pensad un momento, si yo solo quisiera mentir para sacaros vuestro diezmo, ¿para qué iba a exagerarlo tanto diciendo que soy un profeta y que soy descendiente de Cristo? ¿No sería más fácil deciros simplemente, mirad los poderes que os doy, está claro que soy de Cristo, enviadme el diezmo? Si yo os estuviera mintiendo, ¿no sería mejor para mí inventar una mentirilla más sencillita y más fácil de creer? Pensad, ¿para qué voy a mentir diciendo que yo soy el defensor y descendiente de Cristo y a correr así el riesgo de que los poderosos me envíen más asesinos? No es correr demasiado riesgo solo por una mentirilla, solo por unas monedillas de viuda. ¿Por qué un doctor al que le pagan millones iba a arriesgarse tanto por unas monedillas de viuda? Para ganar poder sobre vosotros. ¿Cómo? Si resulta que el poder que yo recibo como profeta no lo uso para tener yo poder sobre vosotros, sino para liberaros de los dogmas mentirosos de los poderosos y daros libertad a vosotros. ¿Verdad que sí? Mirad bien, que yo no gano nada con todas estas cosas que os he revelado. Solo vosotros ganáis. ¿No es así? Y si yo no gano nada, ¿para qué voy a mentir? Es más, si lo que digo fuese mentira, ¿cómo es que los preceptos te dan un poder tras otro? ¿Por qué la Biblia me anuncia con tanta claridad? Yo puedo ser insultado y miles de mentiras elaboradas pueden ser inventadas contra mí. Y hasta podrían inventar pruebas falsas en contra mía, como hicieron con Cristo. Pues recuerda que a Cristo lo juzgaron y lo consideraron culpable por el pecado de ser un hereje. ¿No es cierto? Entonces, todo eso que hicieron con Cristo, pueden hacerlo conmigo, pero aún así, los poderes milagrosos que te da la verdad no pueden ser ocultados ni negados, igual que no podían ser negados los milagros de Cristo, porque es Dios mismo quien lo hace, y Dios es mayor que todo. ¿Comprendes? Entonces, si se produce el poder milagroso, es porque el precepto de la verdad es verdadero, ¿verdad que sí? Y si los preceptos son verdad, es porque yo soy el defensor de la verdad, ¿no es lógico? Y si yo soy el defensor de la verdad, eso significa que Cristo no es un mentiroso y que la promesa que os hizo de que os enviaría al defensor se está cumpliendo. ¿No es así? Y si el defensor que anunció Cristo está aquí, eso significa que el profeta de esta generación está aquí, y eso significa que Dios no es ningún mentiroso, pues lo que Dios prometió también se está cumpliendo. ¿No es verdad? Entonces, yo creo que está muy claro y que es fácil de ver que tanto Dios como Cristo como yo decimos la verdad y que yo soy el defensor. ¿Verdad que sí? Como veis, está muy claro que yo soy el defensor. ¿No es cierto? Podéis ver que yo soy el profeta más claramente anunciado y con más claridad después de Cristo. ¿No es verdad? Solo quien tiene ojos y no quiere ver es incapaz de verlo. ¿No es así? Fijaos que mi cara es la de Cristo. Mis palabras son las de Cristo. Mis preceptos son los de la verdad de Dios.
Aparezco claramente citado en la Biblia y os enseño a que seáis vosotros quienes tengáis los poderes y hagáis los milagros. ¿Qué más pruebas esperáis de un profeta? Más claro no puede estar, ¿no te parece? Más claro que eso. Solo si Dios va detrás mío con un micrófono gritando: ¡es mi profeta, creed en él! ¡Es mi profeta, creed en él! ¡Es mi profeta, creed en él! No es así. Entonces, ya veis que gracias a la brújula de Dios, tú tienes el poder de multiplicar todo lo que desees. ¿Comprendes? Solo necesitas coger esa monedita y plantarla en la tierra buena de Dios, y echará raíces, crecerá y dará 100 frutos. Y luego esas 100 tú los vuelves a plantar y recibirás 10.000. Pues 100 por 100 son 10.000, ¿cierto? Entonces tú plantas las 10.000, amor, y recibes 1.000.000. Pues 10.000 multiplicado por 100 son 1.000.000, ¿no es así? Tú plantas ese 1.000.000 de monedas y recibes 10 millones de dólares, ¿te das cuenta? Y plantas esos 100 millones y recibes 10.000 millones de dólares para ti. ¿Ves qué precepto tan poderoso? Ciertamente, para el hombre, eso de transformar un dólar en 10.000 millones de dólares es imposible, ¿no es cierto? Pero para Dios todo es posible, ¿verdad que sí? Mira el mundo, el 80% de esos 1.400 millones de suicidios se producen por problemas de dinero. Es decir, que si esas personas enfocaran su brújula y enfocaran la brújula de Dios, su vida económica se solucionaría y salvaríamos así a 1.120 millones de personas del suicidio. ¿Te das cuenta? Y también salvaríamos a ese 500.000 de niños que mueren cada año. ¿Te has fijado de cuántas vidas podemos salvar gracias a usar el poder de la promesa de Dios? Y a Dios le gusta mucho que uséis este principio, porque cuando tú das a un favorito suyo, eso le agrada mucho. Porque primero haces un bien a ese favorito, y porque segundo, al hacer eso, tu vida también mejora. Y porque tercero, tú cumpliste el deber sagrado que Él marcó como una ley sagrada en la Biblia. ¿No es así? Una ley tan sagrada que ordenó cumplir con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Verdad que sí? Además, cuanto más preceptos cumples, más favoritos te haces tú a los ojos de Dios, pues como Cristo prometió: ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquel que hace los preceptos que yo digo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta? Existen 10 pasos, 10 peldaños de escalera, 10 niveles que si las personas hacen, se transforman en favoritos. Enfocar la brújula es el primer peldaño. Usar la brújula de Dios es el segundo peldaño. Y así, peldaño a peldaño, te vas acercando a Dios. ¿Te das cuenta? Cada uno de estos peldaños o niveles son llamados de círculos. Cuanto más círculos tienes, más favorito de Dios eres. ¿Comprendes? Por eso prometió Cristo que quien deja casas por Él recibe la vida eterna allá arriba en el cielo, porque quien enfoca su brújula y la brújula de Dios, ese ya es un favorito de nivel 2. Y por tanto, esa persona es, a los ojos de Dios, más que los sacerdotes normales que veis en las iglesias. Esa persona ya no es una oveja, y sí un favorito, o al menos un aprendiz de favorito. ¿Te das cuenta? Ahora, imagínate que murieras y fueras al cielo, y entonces Dios, en tu juicio, agarrara un papel y comenzara a leer tu ficha. Y Él viera ahí lo siguiente:
Él ve que tú eres un favorito de nivel 2, que cumple sus 2 leyes más sagradas, enfocar la brújula y usar la brújula de Dios, que posees el Espíritu Santo, que sabes usar la luz, y cuando Dios está leyendo todo eso, el Hijo de Dios se levanta y se acerca a ti, pone su mano sobre tu hombro y mirando fijamente a Dios Padre le dice: mi amado Padre Celestial, yo doy testimonio a favor de esta alma. Y entonces el siervo favorito de Dios, el defensor, también se levanta, pone su mano sobre tu otro hombro y le dice a Dios Padre: Dios, yo también doy testimonio a favor de esta alma y la defiendo. ¿Cómo crees que Dios reaccionará ante esto? Él te mirará, sonreirá con amor y nos dirá: ¿qué puedo decir? Estamos hablando de un favorito de nivel 2 con el Espíritu Santo que se esforzó en cumplir mis preceptos y que cuenta con el testimonio de Cristo y de mi favorito. ¿Qué voy a decir? Llevarlo al cielo y darle un lugar allí para que sea feliz toda la eternidad. ¿Te das cuenta de lo provechoso que es para ti el precepto de la brújula de Dios? Te permite multiplicar todos los bienes materiales que desees y además te permite hacerte favorito de Dios y ganarte el cielo. ¿Qué más puedes pedir a un precepto? Enfoca tu brújula y enfoca la brújula de Dios y verás cómo tu vida mejora en todos los aspectos. Porque yo te lo puedo asegurar, Dios Padre te ama. Yo lo sé muy bien. ¿Te das cuenta?